Muy buenas noches, un gusto saludarles. Pues una de las encomiendas en este tema que estamos abordando, pues es que ustedes realicen su matriz de congruencia metodológica para, bueno, consolidar bien la ruta de su investigación que va, digamos, a trabajarse durante el postdoctorado. Eh, Hay que recordar, bueno, que la intención es darle realce a la investigación dentro del postdoctorado. Entonces, bueno, es una actividad sumamente importante. Quiero partir de un ejemplo muy sencillo. Yo sé que muchos de ustedes, pues, ya han escrito, ya han hecho cuestiones de publicación ya muy interesantes y quizás sean ya expertos en esta temática, pero bueno, creo que desde una pedagogía de la humildad, pues vale la pena hacer algunos reconocimientos generales y pues aportar, ¿no? Siempre aportar desde esa dimensión. Y bueno, ya en el proceso, bueno, pues en el encuentro, en el descubrimiento mutuo que vamos a tener en términos académicos, pues vamos a enriquecer, vamos a hacer una integración muy interesante de los mundos académicos que cada uno de ustedes ha vivido, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, pues, es tener un tema de investigación. Muchos de ustedes se acercaron a este proceso de formación porque ya tienen una inquietud, ya tienen una perspectiva ya en este sentido. Otros a lo mejor la están trabajando, la están ahí esculpiendo poco a poco. Pero bueno, vamos a partir entonces de un ejemplo, vamos a colocarnos, vamos a situarnos en una realidad educativa, en un nivel también educativo, en un contexto donde se pueda manejar muy bien esta instrumentación que vamos a presentar. Por ejemplo, eh, de los temas más ocurridos en este momento, pues son el tema de las emociones, el tema de la inclusión, después de la pandemia, pues la resiliencia, el liderazgo, ¿no? También, que es un tema muy interesante, ¿no? Estrategias también didácticas, innovadoras, X. Por ejemplo, bueno, yo voy a colocar en este momento, pues, una pequeña temática que pudiera ser la siguiente, pudiera ser estrategias, así como vamos a colocarlo, estrategias, vamos a darle un zoom aquí al texto para que si hubiera algún problema de edición, bueno, pues se pudiera resolver al menos con esto. Por ejemplo, estrategias eh, para el desarrollo socioemocional de los estudiantes antes de, nos podemos situar, de secundaria, por ejemplo. Es un tema muy vigente, muy socorrido, ¿no? En estos momentos. Eh, este sería a lo mejor mi temática. Yo sé que ustedes tienen estilos, métodos para trabajar un tema, para redactar un tema. En este momento lo vamos a dejar en estos términos. Ya en la socialización que realicemos, bueno, pues cada uno de ustedes va a aportar cómo redactó su tema, qué componentes tomó en cuenta, a lo mejor tomaron en cuenta el contexto, tomaron en cuenta a lo mejor el qué, el para qué, con qué, cómo, etcétera, ¿no? A partir de estas preguntas problematizadoras. Yo lo voy a dejar en ese sentido, ¿no? Se recomienda que sean títulos de su investigación que no pasen de 15 palabras, ¿no? Pues en este caso, yo tengo muy pocas palabras, no he querido colocarle más. A lo mejor me dirá, bueno, tienes estrategias para el desarrollo emocional, de secundaria.
o puede ser estrategias para el desarrollo emocional, a lo mejor con estudiantes de, a lo mejor de la secundaria, puede ser técnica, número, número 82 de la ciudad de Morelia, ¿no? Este caso, por ejemplo, de la ciudad de Morelia. Alguien diría, bueno, no, pues, a lo mejor puede ser estrategias para seguridad emocional con estudiantes de segundo grado, ¿no? Ya es más concreto, ¿no? Concreto, segundo, de segundo grado. Bueno, de la secundaria técnica número 82 de la ciudad de Morelia. Eh, Generalmente esto lo hacemos cuando vamos a crear un trabajo de investigación, alguna tesis, alguna tesina. Para un artículo científico puede uno replantearse desde otro escenario de construcción metodológica, que no sea como tan ritualista, tan burocrático luego, ¿no? Tan rigorista en este sentido. A lo mejor nos vamos hacia otros estilos de construcción, pero en este momento lo vamos a dejar en esta dimensión de trabajo, ¿no? Eh, Teniendo este tema, por ejemplo, yo lo que seguiría es el problema, ¿no? Es la problematización. Y pues hemos recomendado algunas preguntas que ya estaban planteadas por ahí en el trabajo de plataforma. Voy a recurrir a ellas. Por aquí las tengo en un Word. Recuerden que son 5 preguntas y bueno, por aquí van a estar más hacia abajo. Voy a usar el cursor para irme más abajo. Bueno, en caso de que me entretenga más, mejor lo voy a teclear sin ningún problema. Aquí está. Estas son las 5 preguntas que planteábamos o planteamos en la plataforma, ¿sí? Y estas 5 preguntas pues me pueden ser muy útiles para redactar esa problematización. Algunos otros pueden tener otros modelos de construcción para la problematización. Va a depender bastante de las corrientes teóricas o metodológicas a la que cada uno de ustedes esté inscrito, ¿no? Cada uno nos integramos luego a una posición teórica y bueno, pues vamos construyendo en función de eso, pues esta parte, ¿no? Aquí, déjenme colocar el número 5. Tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el problema, no? A lo mejor, bueno, si pues el problema es que a lo mejor en los estudiantes se identifica que hay algunas eh, situaciones o manifestaciones, por ejemplo, de falta de autoestima, de a lo mejor algunas complicaciones en las relaciones sociales que son muy necesarias en las instituciones educativas, ¿no? Tanto para la convivencia como para el aprendizaje, ¿no? Ahora con los modelos cooperativos, pues es muy necesaria las relaciones, ¿no? Entre los sujetos, ¿no? Algunos problemas en casa, algunos problemas muy personales que impiden también el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, este sería como un primer elemento, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema, ¿no? Hay que, de todo ese conjunto de problemas que ustedes identifican, bueno, pues habría que priorizar alguno de ellos. ¿Cuáles son las causas, no? Entonces es muy interesante. A lo mejor, como lo decíamos en un momento, a lo mejor el estudiante está pasando por un momento complicado dentro de su familia, alguna ruptura con una amistad que tenía muy profunda, etcétera. Entonces estas cuestiones que luego nos abruman, ¿no? A lo mejor también tiene que ver con el rendimiento en los aprendizajes, con algo que no está muy bien dentro de la escuela, que le impide tener un buen desarrollo emocional y que, bueno,
hay que develar. ¿Cómo se manifiesta? ¿No? Esa es la tercera pregunta, ¿no? Aquí en este caso, bueno, pues el estudiante tiene un bajo rendimiento en los aprendizajes, o el estudiante le cuesta convivir, tiene procesos de agresividad o se aísla, etcétera. La cuatro sería, ¿cuáles son los pronósticos? ¿Qué pasa si no hacemos nada al respecto? Es una buena pregunta, ¿no? Los pronósticos. Sí, a lo mejor se puede generar que el estudiante, bueno, pues no alcance un bienestar dentro de su trayectoria formativa, dentro de la institución, etcétera. ¿Y qué vamos a realizar? En este caso, pues lo que vamos a realizar son estrategias para el desarrollo socioemocional. La redacción de la problematización es muy interesante, muy interesante, porque nos ayuda mucho a aclararnos tanto situaciones metodológicas como conceptuales, ¿sí? Y que, bueno, pues eso nos puede ayudar bastante y favorecer para continuar con nuestra ruta de investigación. Yo en lo personal, yo recomiendo que se pudiera escribir a partir de estas sugerencias, de estas preguntas, algunas tres cuartillas, unas dos cuartillas, tres cuartillas, para ir un poco acercándonos precisamente a esta problematización, ¿no? Recuerden que esto de la problematización está como muy socorrida ahorita en el debate educativo, ¿no? ¿Sí? Dice por ahí, por ejemplo, Frola, ¿no? No hay proyecto educativo sin problemas, ¿no? Sin problemas, pues no puede haber proyecto, y si no hay proyecto, no hay aprendizaje. Eso es muy interesante su, su planteamiento de la doctora Frola, de la maestra Frola. Ahora vamos con la pregunta de investigación. Para este caso, yo voy a plantear solamente una pregunta de investigación. A lo mejor ustedes pueden colocar varias preguntas, alguna pregunta central y unas preguntas secundarias, pero bueno, yo lo haré con una sola pregunta, ¿no? Recuerden que es una matriz de congruencia. Entonces mi pregunta, pues, no debe de estar desvinculada, pues con mi tema, ¿verdad? Yo no puedo plantear una pregunta que no tenga que ver con mi tema. Quizá a lo mejor la misma redacción del tema me pueda apoyar para formular mi pregunta de investigación. Hay que tener cuidado con este asunto. No se trata de nada más de hacer un ajuste de redacción, sino implica estar problematizando, estar pensando, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor pregunta, ¿no? Pero sí tiene que tener una congruencia metodológica, ¿no? A lo mejor alguien muy, digamos, desde una situación muy práctica, pues nos diría, bueno, yo colocaría, pues a manera de pregunta, yo diría que es lo siguiente, y habría que ver, sí, por ejemplo, cuáles son, ay, perdón, aquí sale una V, dice, cuáles son las estrategias, ¿sí? A lo mejor aquí puedo ir agregando algunas palabras, pero digamos, sin desviarla, ¿no? Del sentido de la temática, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para el desarrollo socioemocional de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes de segundo grado de la secundaria técnica de Morelia. Bueno, esto fue un ajuste muy pragmático, si lo quieren ver así, eh, es válido también ahí, ¿no? Sí, muy pragmático, pero bueno, para el caso de la congruencia metodológica, pues aquí nos implica bastante bien. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Ya tenemos aquí nuestra pregunta: ¿cuáles son las estrategias para el desarrollo emocional de los estudiantes de segundo grado de la secundaria técnica número 82, ¿no? O de la escuela secundaria técnica número 82 de la ciudad de Morelia? Vamos a ver en este sentido cómo sería. A lo mejor alguien dice, bueno,
mi pregunta de investigación a lo mejor no es cuáles son las estrategias, ¿no? Me parece que se le daría prioridad a las estrategias y no al desarrollo socioemocional, ¿no? A lo mejor aquí, bueno, ¿cuáles son las implicaciones de la falta de un desarrollo socioemocional de los estudiantes de segundo grado de la secundaria técnica número 82? Ahí tienen otra alternativa, ¿no? Que no se desvía del propósito, bueno, de la temática. Para los propósitos, también, bueno, podemos hacer la misma situación, a lo mejor en base a la temática, pudiera ser, si va a ser una intervención, pues habría que reconocer que pues, lo primero es que evaluar, ¿no? Evaluar o diagnosticar, después sería diseñar y a lo mejor sería implementar, ¿sí? O aplicar. Aplicar sería cosa más prudente, ¿no? Implementar o aplicar y volver a evaluar, ¿no? En este caso, bueno, ¿qué vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar el desarrollo emocional de los niños de este grupo para luego diseñar una serie de estrategias que vamos a implementar y las vamos a evaluar. Vamos a ver si sí nos acercamos al propósito, ¿sí? De esta parte, ¿no? Y si se fijan, aquí puede haber algunos errores todavía o puede haber algunas desviaciones interesantes. La importancia de hacer la matriz es que nos permite visualizar en dónde pudiera estar un error. Por ejemplo, aquí yo tengo, bueno, estrategias para desarrollo socioemocional con los estudiantes de segundo grado. A lo mejor pudiera ser estrategias para el desarrollo emocional con estudiantes de segundo grado que permitan la mejora de las evaluaciones o la mejora de los aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, eso también es muy interesante. Quizá mi tema tenga que reorientarse cuando ya me doy cuenta que no puedo hacer una buena pregunta o que no puedo hacer un buen propósito, ¿no? Entonces, tal vez aquí, bueno, a lo mejor aquí sí faltaría, tal vez sí, colocar lo de los aprendizajes, ¿no? A lo mejor estrategias para el desarrollo socioemocional con estudiantes de segundo grado, ¿sí? De secundaria, a lo mejor lo puedo dejar hasta secundaria, ¿sí? Que permitan una mejora en los aprendizajes. Entonces aquí en los propósitos estaríamos evaluando ese desarrollo socioemocional, cómo andamos, para poder diseñar una estrategia, ¿sí? De desarrollo socioemocional que impacte también en la calidad de los aprendizajes y evaluarla, ¿no? Por ahí pudiera estar también otra alternativa. Los supuestos de investigación. Recuerden que un supuesto, voy a ponerle una S para reconocer este asunto del supuesto, es una afirmación. Por lo regular se lleva más a cabo en la investigación cualitativa y la hipótesis, pudiéramos decir, pues ya es la clásica que todos conocemos, ¿no? La conjetura. Vamos a partir de una hipótesis básica, no vamos a hablar de otro tipo de hipótesis, sino de una hipótesis básica, ¿no? Es más, para ayudarnos un poco más en la redacción del sí, por ejemplo, y el entonces. Vamos a ver por qué lo coloco así. Entonces, digamos, si es una afirmación, si es un supuesto, podríamos decir, con la aplicación de estrategia, o bueno, si se pondera el desarrollo socioemocional, con estudiantes de segundo grado, o si se incrementa el desarrollo socioemocional con estudiantes de segundo grado a través de estrategias, entonces, ¿sí? Habrá una mejor calidad en los aprendizajes, ¿no? Entonces, acuérdense de esta hipótesis básica, ¿no? Muy al estilo del bachillerato, pero es muy buena y muy efectiva, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, otra pudiera ser la hipótesis, sí, si se aplican estrategias para el desarrollo socioemocional, ¿sí? Entonces los estudiantes mejorarán su calidad de los aprendizajes, ¿no? En el supuesto, pues con una afirmación, ¿no? ¿Sí? La calidad de los aprendizajes, los estudiantes de secundaria, se incrementan a partir de la aplicación de estrategias para el desarrollo emocional. Aunque aquí luego hago más bien una revoltura ahí, ¿no? Pues si nos vamos
ceremonialmente por la redacción del título, pues entonces habría que ver allí, ¿no? Ahí sería lo mejor en el supuesto, en el supuesto. Con la aplicación de estrategias, por ejemplo, con el de segundo grado, se incrementa la calidad de los aprendizajes. En el caso que aquí no le coloqué los aprendizajes, sino que fui reconociendo poco a poco que hacía falta eso, ¿no? Tal vez. Las categorías, pues ya tienen que ver con los conceptos, ¿no? Ya son los conceptos. Hay un texto de Hugo Semmelman que se llama El pensamiento categorial, es muy interesante para que lo podamos por ahí compartir o leer. Y bueno, es un texto que implica metodológicamente bastante, ¿no? La ubicación de un discurso para generar una práctica, ¿no? Una práctica rupturista, una práctica emancipadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pero aquí pues estamos con algo muy, bueno, muy elemental, pero creo que es muy efectivo para la redacción que vamos a necesitar. A lo mejor sería, ¿no? Estrategias para el desarrollo socioemocional. A lo mejor pudiera ser una clave, ¿no? Alguna variable. Si es cuantitativa, pues alguna variable. Si es quali, pues una categoría, ¿no? A lo mejor alguien diría, pues, es estrategias, una categoría, hablaríamos de estrategias, tal vez, aunque está un poco escueto, ¿sí? Que esto era lo que comentaba, que ya cuando te das cuenta, cuando vas armando tu matriz de congruencia, pues te das cuenta que ya no es funcional lo que aplicaste primero, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que a lo mejor pudiera ser, sí, efectivamente, estrategias, la primera categoría, a lo mejor también pudiera ser desarrollo socioemocional, yo creo que también pues, sería una de ellas, ¿sí? Y bueno, aquí va a depender mucho de los criterios que se vayan consensando, ¿no? Aquí entre el colectivo, entre el propio escritor del artículo, tal vez, ¿no? Ya tenemos aquí dos categorías. Alguien diría, bueno, pues sí me gustaría colocar también la categoría de estudiantes, ¿no? Y esto es importante, porque estamos hablando con chicos de secundaria que tienen un desarrollo, eh, digamos, bueno, muy interesante, están en una etapa muy importante de su vida, están en la adolescencia, su cerebro ya es adolescente allí, ¿no? Entonces, es la etapa también donde el cerebro tiene bastante neuroplasticidad, ¿no? También. Entonces, bueno, ahí son las categorías. Estas categorías nos pueden, es más, no nos pueden, nos ayudan a la redacción de nuestro marco teórico. Por ejemplo, aquí hablaríamos de 3 ejes de nuestro marco teórico, ¿no? Que puedo renombrar. Por ejemplo, puedo colocar estrategias neuroeducativas. Ah, miren, aquí ya se aprendió algo. Sí, hasta aquí, hasta este punto, yo no había pensado en esto. Estrategias neuroeducativas. Fíjense bien, ya al ir caminando por mi matriz de congruencia, me di cuenta que aquí puedo tener algo clave. Estrategias neuroeducativas, ¿verdad? Se veía muy escueto aquí, nada más estrategias, pero yo cuando le pongo neuroeducativas, creo que suena mucho mejor, ¿no? Neuroeducativas. Y aquí, pues, obviamente, desarrollo socioemocional y estudiantes de secundaria, ¿no? Que esto va a quedar así. Más o menos así quedaría ya mis ejes de marco teórico, ¿sí? Yo tendría 3 ejes de marco teórico. Si fuera una tesis, serían tres capítulos de marco teórico. Pero como es un artículo científico, bueno, va a tener otra estructura que vamos a ir consolidando poco a poco. Bien, esa es nuestra matriz. Si se van dando cuenta, hicimos bastantes reestructuraciones. Si aquí coloqué neuroeducativas, ¿sí? La palabra neuroeducativas, pues obviamente también en el título, bueno, perdón, en la pregunta, pues también tengo que colocarlo para darle una congruencia, ¿verdad? Ahí está ya, la puedo colocar también aquí en los propósitos, etcétera. Ahora bien,
Vamos a ir caminando muy rápido. Los referentes teóricos, pues aquí nada más los vamos a enunciar. Es importante identificar corrientes, corrientes educativas o corrientes teóricas, autores, ¿sí? Paradigmas. Aquí hay que tener como una claridad en lo que vamos a escoger para nuestro trabajo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si estamos trabajando con emociones, algo que nos daría como una visión muy interesante, por ejemplo, pues sería trabajar con este señor Goleman, ¿sí? Es una visión anglosajona, ¿verdad? Goleman, por ejemplo, trabajar con Vizquerra, que es muy bueno Vizquerra, y trabajar, por ejemplo, con Amalia Céspedes, ¿no? Con Amalia la chilena. Amalia tiene también un trabajo, o sea, una visión anglosajona, con una visión un poco eurocéntrica con Vizquerra y una visión latinoamericana con Amalia Céspedes. Sería un buen marco teórico, ¿no? Igual, agregando otros autores, pero sobre todo estos tres autores. Sería muy importante como armar un debate ahí en lo que ellos piensan. Sería muy interesante. Instrumentos, bueno, y sí, para darle también el asunto ya, neurocientífico, pues también, desde luego, yo creo que Francisco Mora nos ayudaría bastante. Por ejemplo, Francisco Mora nos favorecería mucho en el asunto de las emociones. No solamente Mora, estaría también por ahí el argentino Facundo Manes, algunos brasileños que trabajan también bastante bien el asunto de la neurociencia en las emociones, y bueno, un conjunto más de autores muy importantes, ¿no? Entonces, ya ponemos aquí también la Mora, y bueno, vamos engrandeciendo nuestros referentes teóricos, ¿sí? Uno nos darían como una visión más educativa de las emociones, una visión más esperanzadora en términos de espiritualidad y de trabajo colectivo con Amalia, y con Mora por la parte neurocientífica. ¿Qué instrumentos? Bueno, pues aquí a lo mejor vamos a tener una oportunidad de gamas, ¿no? De aplicar a lo mejor algún test, a lo mejor un test no es para todos, a lo mejor una encuesta, ¿sí? Una encuesta, a lo mejor una entrevista, o también podemos diseñar un instrumento cualitativo, también inédito, también podemos armar un buen instrumento, que es lo más viable, que es lo que posiblemente vamos a hacer todos, ¿no? Entonces, técnicas e instrumentos, pero a lo mejor nos da para diseñar un propio instrumento muy particular, ¿sí? Y bueno, pues ya el diseño del método de nuestra investigación, a lo mejor es una investigación de corte etnográfico, uh-huh, etnográfico. Y me refiero a esto porque pues, será muy interesante, ¿no? Una etnografía, sí, que está en el paradigma interpretativo, en el enfoque cualitativo, ¿no? O a lo mejor una investigación, acción, ¿no? Que también son muy potentes, ¿no? O a lo mejor una investigación, cuantitativa, ¿no? Empírico, analítico, ¿no? O sea, hay que buscarle, ¿no? A lo mejor una investigación interpretativa, una investigación sociocrítica o una investigación cuantitativa. Eso lo vamos a ir como trabajando también poco a poco, ¿no? ¿En qué software puedo sistematizar los resultados, no? Bueno, pues si es una investigación, si es una investigación cuanti, pues a lo mejor lo podemos trabajar en un CPSS o en un JAS, que es muy bueno, el JAS, muy bueno, ¿sí? Para manejo de estadística, o un Atlas T, ¿sí? Un Atlas T y bastantes más, ¿no? Que existen tanto cuantis como qualis, ¿no? ¿Cómo vamos a presentar nuestros resultados o nuestra investigación? Bueno, eso ya lo vamos a ver. A lo mejor presentamos algún cartel, presentamos algún otro gráfico, pero lo vamos a armar entonces en un artículo científico, ¿no? Es como vamos a presentar nuestro trabajo, ¿sí? Por ahí va el asunto. A ver que tengo complicación siempre con mi teclado. Ahí está, científico. Pues ahí está. Yo espero que con esta explicación muy sencilla ustedes puedan avanzar en la elaboración de su matriz de congruencia, eh, aclarando que ustedes son expertos, son muy buenos, por eso están aquí.
y que quizá esto nada más sea para ustedes una provocación, ¿no? O sea, algo que digas, bueno, pues, vamos a hacer algo mejor nosotros, ¿no? Pues les mando muchos saludos, un mundo de abrazos y espero coincidir pronto con todos ustedes en el canal donde siempre pues nos vamos a encontrar y en la plataforma. Pues vamos a detener la grabación y pues yo espero que todo esto nos potencie demasiado bien, ¿no? Cuídense, un abrazo.